ente en beneficio de la ley más favorable es aplicable al mismo, y no se puede alegar que dicha ley no le favorece al mismo, argumentando que no lo solicitó durante la vigencia. Entiéndase que la excepción de inconstitucionalidad no puede ser extendido más allá de lo que era el artículo 136 en su redacción original, que ya no se encuentra vigente. La imputación contra mi defendido data del 28 de mayo del año 2000, y si este extremo no quiere ser tomado en cuenta, tomamos en cuenta su declaración indagatoria, que es del 4 de junio del 2001, para que se cumpla 2 décadas del inicio de este proceso. Con la imputación falta solamente 1 año y 11 meses. A la fecha han transcurrido 18 años y 1 mes. Y esta duración riñe con numerosos principios, garantías de rango constitucional, tratados internacionales que protegen el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El derecho al plazo razonable es acogido en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se encuentra regulado en la Declaración Americana y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará, el Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. El derecho, en un plazo razonable, conforme lo tiene establecido la Corte de Derechos Humanos, tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan bajo largo tiempo bajo una acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Tal así lo tiene establecida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero versus Ecuador, sentencia definitiva del 12 de noviembre de 1997. Debemos hacer notar al juzgado, en la presente causa no existe una calificación jurídica. Podemos hojear las miles de páginas del expediente judicial y no se va a hallar una calificación proveniente de la entidad jurisdiccional, en este caso, del juez de garantías. Solamente tenemos una imputación por el hecho de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y una acusación que, por cierto, difiere con la imputación por el mismo hecho punible, sumado a los de coacción respecto de declaración y tortura. El artículo 42 del Código Procesal Penal dispone que los jueces penales sean competentes para actuar como juez de garantías y conocerán las decisiones de naturaleza jurisdiccional que deban tomar durante la etapa preparatoria. A su vez, el artículo 56 infine, al referirse al Ministerio Público, dispone: en ningún caso asumirá funciones jurisdiccionales, son los jueces quienes administran la justicia, de conformidad al artículo 247 de la Constitución Nacional. Solo ellos pueden interpretar y hacer cumplir la ley, tomar una imputación o una acusación como una calificación jurídica de los hechos. Es absolutamente inadmisible y la imputación y ningún acto emanado del Ministerio Público puede ser considerado como calificación propiamente. Y así lo tiene establecido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en acuerdo y sentencia número 932 del 22 de octubre de 2008, que en la parte pertinente y aplicable a nuestro caso concreto dice: el auto interlocutorio dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo penal, que dispuso que la calificación correspondiente en la etapa investigativa debía ser establecida en el acta de imputación, no tiene sustento jurídico. Consecuentemente, tenemos bien claro que la presente causa, ante la inexistencia de una calificación de los hechos, es absolutamente viable. La excepción de extinción de la acción planteada por esta defensa no puede oponerse ante el progreso de la misma el tan mentado acuerdo y sentencia número 195, razón de que el mismo está basado y sustentado en base a la existencia de una calificación dentro de los hechos punibles de genocidio y tortura, así como la desaparición de personas, forzado de secuestro, homicidio por cuestiones políticas. Sobre el punto me quiero referir. ¿Qué dice la cuestión? No es matemática. En los casos de crímenes de lesa humanidad ante los cuales la comunidad internacional ha asentado su criterio, no puede de ninguna manera un Estado parte obviar las consideraciones
limitaciones de las excepciones en este tipo de hechos punibles. Y en el presente caso, a 10 años de dictado ese acuerdo, no existe una calificación que pueda decirnos que nos encontramos ante hechos punibles de ese tipo. La falta de calificación material jurisdiccional por excelencia, no atribuirle a quien hoy se encuentra como juzgador, nunca puede ser acusada en contra de mi defendido, nunca puede ser acusada en contra de mi defendido, ni en ninguno de los otros imputados, sencillamente por no encuadrarse en ninguna decisión jurisdiccional a ningún hecho punible, como lo mencioné. En las condiciones apuntadas, poniendo la causa del revés o derechos sumados y restados todos los plazos que se pudieran someter a dichas operaciones aritméticas, han transcurrido más de los 3 años previstos en la Ley 4662/2012 y en su defecto en los 4 años dispuestos de la Ley 2341/03. Por ende, la extinción corresponde sea declarada en la presente causa. Igualmente, esta defensa interpone incidentes de nulidad de acusación en los siguientes términos, conforme obra en su requerimiento conclusivo a Pocas 507 al 514. El Ministerio Público formula acusación contra mi defendido Osvaldo Vera Espínola por la comisión del hecho punible de tortura, prevista en el artículo 309, inciso primero, numeral 1, literal E del Código Penal, y en los tipos penales descritos en los artículos 307 y 308 del Código Penal. Toda persona referida penalmente tiene el derecho a ejercer su defensa material y técnica de manera irrestricta por una cuestión de equidad e igualdad de armas. La defensa se basará sobre el hecho por el cual el mismo ha sido imputado. Es así que según la persona es imputada por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, resulta lógico que despliegue su defensa en base a este tipo penal, no en base a otros, puesto que la imputación implica, con relación al imputado, una tesis decisiva en base a la imputación, en base a los hechos imputados, no en base a otros hechos que no fueron imputados. Se puede observar que existe una acusación, se pudo escuchar igualmente por hechos punibles establecido en el artículo 307, 308 y 309. Sin embargo, Osvaldo Javier Vera fue imputado por el hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. Y al tiempo de ser oído, el mismo conforme se puede observar a hojas 12 del tomo 1 del expediente judicial. El mismo fue informado de que se encontraba imputado por el hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, donde resultara víctima Jorge Luis López. Al poner a conocimiento del mismo, me refiero a Osvaldo Vera. Los hechos y cargos que pesan en su contra suponer en primer lugar una imputación y en segundo lugar supone la posibilidad de que esa persona, en virtud de que eso que se le hizo saber por el cual estaba imputado, pueda defenderse. Nunca existió una imputación por coacción respecto a las declaraciones y por tortura de la cual mi defendido haya tenido que defenderse. La acusación por hechos no comprendidos en la imputación supone un brutal atropello al derecho a la defensa en juicio y es violatoria del derecho constitucional consagrado en el artículo 17, que nos habla que toda persona tiene derecho a la comisión previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias y medios y plazos para la preparación de su defensa. Este principio evidentemente respalda que una persona pueda ejercer su defensa en igual de armas y sin ninguna sorpresa dentro de un proceso. Podemos ir un poco más allá. El Ministerio Público podrá esbozar en su contestación al tiempo de ser llamada a prestar declaración indagatoria. Se le hizo saber que se le atribuye participación en un hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y tortura. Pero adelantándonos, hacemos notar y se puede observar a hoja 385 del cuaderno de investigación 0405 que tan solo se la mencionó que se le atribuía participación en un hecho punible
de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y tortura. Se puede notar que no se le hizo saber ni se le mencionó en qué consistieron los hechos, el día y la hora en que ocurrieron los hechos, quién resultó víctima de los hechos, dónde sucedieron los hechos, por lo que no podemos de manera alguna equiparar esa puesta a conocimiento por una comunicación detallada que sea indispensable para ejercer su defensa. El hecho de hacer saber de manera deficiente y no detallada implica un atropello a los derechos de defensa de cualquier perseguido penalmente. El Ministerio Público debe de actuar con criterio objetivo. Debe hacer saber previo a una indagatoria todas las circunstancias que rodearon al supuesto hecho. Es absolutamente inocuo mencionar un tipo penal y no mencionar víctimas, lugar del hecho, actividad desplegada, y ante esas circunstancias supone una nulidad absoluta de todo lo actuado en contra de mi defendido en todo este proceso. Existe un cumplimiento a medias de claras disposiciones constitucionales. Pasando ya a referir en la actuación en sí, en primer lugar tenemos que hacer notar que los hechos no están consignados en forma precisa y circunstanciada. Existe una ausencia total en la determinación del hecho acusado y el simple análisis por parte de quien debe velar por las garantías de mi defendido. Podrá hacerlo notar que la acusación ni siquiera tiene un norte. En primer lugar, habla de una cosa para pasar como si fuera una película a hablar de otra, sin hacerlo